El movimiento estudiantil del 68. Antecedentes y causas del movimiento. Las principales causas del movimiento del 68 fueron la política populista que se vivía desde 1940 a 1970, la actitud crítica generada por los estudiantes, la oposición al gobierno del PRI, la infiltración de las ideas comunistas, el descontento social, la corrupción, el fin del discurso revolucionario, el autoritarismo político, el liberalismo cultural y la carencia de democracia en México. Inicia el movimiento. El 22 de julio, una riña entre pandillas de la preparatoria Isaac Ochoa Torena, incorporada a la UNAM, y de la Boca 2 y 5 del Poli, se desarrolló de forma inesperada en las inmediaciones de la Plaza de la Ciudadela. Al día siguiente, las instalaciones de las antes citadas escuelas del Politécnico fueron apedreadas por pandillas de las escuelas preparatorias de la universidad. La intervención de la policía no fue para tratar de controlar el conflicto, sino para intervenir en él de forma brutal. Para el día 24, las vocacionales 2 y 5 son tomadas por la policía. La FENET, Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, organización estudiantil controlada por el PRI, llamó a una movilización para el 26 de julio, contra la represión y la desocupación policial de las vocacionales. Se puede considerar el 29 de julio como el día en que se inició la huelga, que aunque solo se dio en primer momento en algunas facultades y preparatorias de la UNAM y vocacionales, se extendió como el fuego sobre un camino de pólvora. Lo que ahora necesitaba el movimiento era una coordinación y una dirección que pudiera ser la vocera y dirigente de la lucha. La conformación del Consejo Nacional de Huelga fue un paso importante para el movimiento. Esta instancia tomó el control de las movilizaciones, los pasos a dar y en qué dirección. De ahí surgiría la voz de los estudiantes movilizados y las propuestas a negociar con el gobierno. Los puntos del primer pliego petitorio fueron: desaparición de la FENET, de la porra universitaria, expulsión de los estudiantes miembros de las citadas organizaciones y del PRI, indemnización por parte del gobierno a los estudiantes heridos, excarcelación de todos los estudiantes detenidos, desaparición del cuerpo de granaderos y demás cuerpos policíacos de represión, derogación del artículo 145 del Código Penal. Así, desde el primer momento, la lucha tuvo tintes políticos. El 4 de agosto se modificó este pliego a partir de la experiencia de los enfrentamientos contra la policía de los días 28 y 29 de julio. Prácticamente abandonó las consignas del sector estudiantil. Libertad a los presos políticos, destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, así como el teniente coronel Armando Frías. Extinción del cuerpo de granaderos, derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, indemnización a las familias de los muertos, deslinde de responsabilidades de los actos de represión. El 1 de agosto, el rector de la universidad, Javier Barros Sierra, encabezó una movilización de aproximadamente 100,000 personas por la muerte de la autonomía universitaria, y para el 13 de agosto la manifestación llenó totalmente el Zócalo. El secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, leyó ante la prensa una declaración. El Gobierno de la República expresa su mejor disposición de recibir a los representantes de los maestros y estudiantes de la UNAM, del Poli y de otros centros educativos vinculados al problema existente, para cambiar impresiones con ellos y conocer en forma directa las demandas que formulen y las sugerencias que hagan, a fin de resolver en definitiva el conflicto. No obstante, los estudiantes tenían una urgencia muy importante: dar una respuesta masiva a la desinformación que el gobierno vertía a partir de los medios de comunicación. El 27 de agosto se da una de las movilizaciones más grandes e importantes de esta lucha. Más de 500,000 de jóvenes, contingentes de trabajadores y colonos marchaban por las calles de la ciudad. El Zócalo estaba a reventar y el ambiente era electrizante. El 1 de septiembre, el presidente Díaz Ordaz habló sobre el movimiento más de una hora. En su discurso dijo: disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército Terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.
No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseemos, pero que tomaremos si es necesario. Lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos. Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. El debate al interior del CNH se desarrollaba de manera violenta. Se dibujaron dos alas muy claras para resolver el conflicto. Por un lado, estaban los que pensaban que el conflicto solo se podría resolver con el diálogo, y por otro lado, el sector más duro sacaba la conclusión de que el movimiento estudiantil solo se podría resolver, de que el movimiento estudiantil solo no podría resolver este conflicto, pero debería de llevarse más allá, sumar a más sectores con sus demandas a la lucha. La táctica del gobierno era clara: dejar que el movimiento se ahogara entre conflictos internos, que se debatiera sobre aspectos que tendrían que debatirse en el diálogo con el gobierno, y mientras tanto, dar la oportunidad para que el gobierno siguiera hostilizando, golpeando y torturando a la juventud. El 27 de septiembre hubo un mitin en la ciudad habitacional Tlatelolco, en donde se anunció otro mitin para el 2 de octubre. El 30 de septiembre se regresaron las instalaciones de Ciudad Universitaria. Con esto, el gobierno buscaba tender la mano después de haber dado un garrotazo. Díaz Ordaz pensaba que lo que seguía era que el movimiento hubiera aprendido la lección, que la huelga se levantara y caso cerrado, pero el tiro le salió por la culata. Los estudiantes, aunque dispersos, estaban muy radicalizados. Por la represión desatada los días anteriores, muchos de los jóvenes fueron obligados por sus padres a abandonar el movimiento. Otros fueron recluidos en otros estados de la República. Estas medidas que las familias tomaban para salvar a sus hijos diezmaron la participación, pero la rabia y el coraje ahora eran más. Los actos represivos que se desataron el 2 de octubre por la tarde son de todos conocidos. Una bengala lanzada desde un helicóptero fue la señal para que un grupo encubierto, vestidos de civil, llamado Batallón Olimpia, comenzara a disparar contra la multitud reunida en el mitin. Segundos después, la intervención del ejército desató una de las masacres más nefastas de la historia de nuestro país. Los días 19 y 21 de noviembre, la postura de sostener la huelga cambió por el regreso a clases, aunque los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional rechazaron la propuesta universitaria. Días más tarde, la decisión de levantamiento de huelga también se tomó en las instalaciones del Instituto Politécnico. El paso siguiente en la desarticulación del movimiento estudiantil fue la disolución del CNH el 6 de diciembre. Los 100 días que construyó uno de los movimientos más importantes en la historia reciente de nuestro país no pueden y no deben quedar reducidos a la masacre del 2 de octubre. Sería un error de nuestra parte decir que el asesinato de compañeros es lo que ahora nos incita a luchar. Dentro de la memoria colectiva de la juventud y los trabajadores, llevamos estos muertos como símbolo de la resistencia y pundonor de la lucha. Ni reír, ni llorar. Comprender. 2 de octubre no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Ni un minuto de silencio a los caídos. Toda una vida de lucha revolucionaria.